El siguiente ponente, Ray McGovern, analista de la CIA por unos 30 años y cofundador de los veteranos profesionales de la inteligencia por la cordura. Va a hablar sobre los verdaderos intereses de los Estados Unidos en Asia. Pero él ha hecho una presentación que quiero que él mismo presente. Creo que tiene unas palabras que quiere decir antes de que vean la versión grabada. Entonces, Ray. Sí, muchas gracias, Denis. Ha sido muy esclarecedor participar en este seminario. Les tengo que decir, esto es único. Las perspectivas que se han presentado no están disponibles en los medios comunes y disponibles en Estados Unidos. Felicito a los organizadores. Quiero también darle la bienvenida a las tropas aerotransportadas del 82. Yo los conozco muy bien. Estuve mucho tiempo en Fort Bragg. Solo para mencionar eso, que tengo credenciales militares, así como de inteligencia. He estado tomando algunas notas sobre lo que ha pasado esta mañana y realmente me interesa mucho compartir un par de ideas antes de mi presentación grabada. Visión. Lo que escuchamos de Helga fue visionario. Y sin una visión, el pueblo perece. No soy el primero en decir eso, ¿verdad? Le doy la bienvenida a la idea de pensar fuera del marco común, identificar los factores que están en juego, y no me asombra, pero estoy realmente muy complacido ver que esto puede ocurrir en un foro como esto. Mesonoia es la palabra griega para lo que necesitamos. Gnosis es mente, meta, hay fuerza, poner a la mente de cabeza y tener una perspectiva nueva, diferente sobre la vida. Eso es lo que se requiere. Eso es lo que requerimos en Estados Unidos. Cuando hablamos de cómo Estados Unidos se conecta a todo esto, voy a decir algo sobre esto porque Metanoia es lo que necesitamos. Y hibris, es decir, arrogancia abrumadora, ese orgullo que conduce a la caída de muchos de los héroes trágicos. Eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, el señor Arlaki reconoció dos de los problemas principales. Uno son los medios de comunicación y lo otro es el MIC, el complejo militar industrial. La gente necesita un enemigo si quieren vender armas y necesitan un enemigo. Son factores grandes en nuestra perspectiva aquí en este país. No se ha reconocido sobre cómo esta misma gente que planearon lo de Afganistán, cómo se escaparon de cualquier responsabilidad o rendir cuentas por los centenares de miles de personas que murieron en Irak, Afganistán, los millones de refugiados que sacaron de sus casas, han logrado escabullir esa rendición de cuentas. Y cuando veo declaraciones en los medios de comunicación, me impacta ese hibris combinado con, digámoslo de frente, racismo. Abordo eso en mis comentarios posteriores. Franklin Roosevelt, se lo he citado. Quiero citar a alguien que va un poco más atrás, unos cuantos siglos antes, y un especialista en esta área de la que estamos hablando, de Afganistán, Rudyard Kipling. No es sabio que el blanco cristiano tratar de manipular al asiático, porque va a conducir a la caída. Al final de la pelea hay la muerte de los blancos, y el epitafio es de la persona necia que trató de manipular a los asiáticos. Es un poema de Rudyard Kipling. Para las personas responsables de estos 20 años de carnicería
en Afganistán. Gente como Donald Rumsfeld y Brzezinski probablemente están donde deberían estar, pero hay otra gente que todavía están. Está Dick Cheney, es el secretario de Defensa, Robert Gates. Hay todos esos generales, McChrystal, Petraeus. Ellos tienen que rendir cuentas. Y no sugiero que los enviemos a Guantánamo, pero la isla de Elba sería un buen lugar para gente napoleónica como ellos. Ellos tienen que rendir cuentas. ¿Es probable que eso ocurra? Bueno, por el papel de los medios y porque los generales evaden la responsabilidad. Nada va a ocurrir sobre eso ahora. Es decir, cuando Kipling decía de manera mucho más breve, cuando murió su hijo, en otra guerra inútil, si nos preguntan por qué morimos, diles que fue porque mintieron nuestros padres. Estamos ante eso ahora. El problema es que el pueblo americano, estadounidense, ha sido lavado de cerebro con estas mentiras y estas mentiras han sido contaminadas de racismo. Entonces, no quiero echar un balde de agua fría a la idea de la visión que sí se requiere. Quiero advertir simplemente que mesanoia del tipo que se requiere aquí va a tomar mucho tiempo. Pero, ¿cuál es mi punto final? No hay que esperar. No esperen. Hay más que suficientes personas y naciones involucradas en la región y me atrevo a decir que tenemos aliados en Europa y en el lejano oriente, hay aliados de Estados Unidos, han mostrado que han tenido cierta independencia que no se han visto desde hace 76 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué pienso? Pienso de Alemania, Nord Stream 2. Vaya, parece que los alemanes han dicho, nos podemos poner de pie y podemos desafiar a los dictados de Estados Unidos. Entonces, no esperen. Mesanoia vendrá. Desafortunadamente, a veces llega por presión de la experiencia de las circunstancias, pero llegará. Mientras tanto, hay que olvidarnos de echarle bombas a Afganistán. Eso tiene que parar y debe ser dentro de las capacidades de la comunidad mundial parar eso desde ya y pronunciarse en contra de eso. He dicho suficiente a manera de introducción. Ahora quiero conectar a lo que voy a decir aquí en un momento, diciendo que tenemos que bregar con este problema de ibris, con el problema con el Weltanschauung, junto con racismo, para que el pueblo de Estados Unidos se den cuenta de lo que está pasando. Eso va a tomar tiempo. No esperen. Muchas gracias. Quiero hablar acerca de la actitud de los Estados Unidos con casos como Vietnam, tomando Vietnam como ejemplo, una política que ciertamente plantea que somos un país imprescindible y que el resto no tiene mayor valor, lo cual tiene un tinte racial. Yo diría que va más allá de tinte. Cuento aquí con un montón de diapositivas que iré describiendo, pero no sin antes despertar la conciencia al leerles algo que dijo mi colega en armas, el general Westmoreland, quien condujo nuestras tropas en Vietnam y que luego de combatir vio preciso decir, bueno, ya conocen estos orientales, ya saben cómo son, ellos tienen otra valoración de la vida. Para ellos la vida, saben, tiene poco valor. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Esto nos transporta al 1945. Westmoreland es de Carolina del Sur, tal como lo es Jimmy Burns, el que fuera secretario de Estado. Tanto Jimmy Burns como Harry Truman, un racista confeso, aprobaron y ordenaron el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Es claro que aquí el racismo juega un rol preponderante.
Ahora, en Vietnam ciertamente se hablaba de personas descalzas que no le llegaban ni a los talones a las connotadas figuras de nuestro gobierno, provenientes de universidades prestigiosísimas, quienes no les consideraban desafío alguno a los Estados Unidos. Pasemos ahora a la primera diapositiva. Esta imagen habla por sí misma. Leclerc, héroe de la Segunda Guerra Mundial, quien poco después de culminada la guerra en el Pacífico, fue destacado a Indochina para plantear la siguiente pregunta. Hey, ¿cuántas botas necesitamos o necesitaremos los franceses para recobrar Indochina? La respuesta está aquí. La ven. Se necesitarán 500.000 hombres, pero inclusive con esos 500.000, Francia no podrá ganar. Atención, que estamos en 1946. Nos trasladamos ahora a 1960. Vemos que los Estados Unidos envía más de 500.000 tropas y no logra ganar. ¿Qué nos hizo creer que podíamos hacerlo? Siguiente diapositiva. Otra advertencia más, unos años después, dirigida a John Kennedy, de MacArthur. Cualquiera que piense comprometer tropas estadounidenses en terreno asiático tiene que hacerse ver, tiene que hacerse examinar. Yo añadiría una nota al pie, que los encargados de la operación en Afganistán, incluyendo a Bobby Gates, secretario de Defensa, sabían lo que estaban haciendo y lo inútil que era esta operación. Gates tuvo el descaro de decir en West Point, justo antes de dejar el cargo, lo siguiente: saben, si me tocara asesorar al presidente, le diría lo que MacArthur le dijo una vez: no nunca involucre tropas estadounidenses en el Asia. Siendo él responsable, tremendamente responsable, él junto a Hillary y los generales, otros generales, por ponerle presión a Obama para que continúe reforzando las tropas. Y aquí estamos 20 años más tarde desde que todo empezó. Siguiente. Wow. Aquí tenemos al secretario de la Marina de Guerra, Ray Mabus. Ahí lo vemos fanfarroneando acerca de sus tropas, especialmente de sus marines, diciendo cómo transportaban la gasolina pasando por la Abra, Khyber, y por todas estas abras o pasos, asumiendo bajas infringidas por el Talibán, pagando cupos en muchos puntos, pero finalmente haciendo llegar la gasolina a los tanques. ¿Pueden adivinar alguno cuánto costaba esto? Nada más ni nada menos que $400 el galón. ¡Wow! Esto me hace pensar lo que todo agente de inteligencia e infantería experimentado se supone que debe hacer. Bueno, tengo que contarles que en los campamentos de preparación para el servicio militar, para chicos, tanto como en el curso de orientación para oficiales de infantería, nos enseñaron que antes de empezar cualquier operación se debe hacer un cálculo de la situación. Suena bastante obvio, ¿verdad? Bueno, ¿qué involucra esto? Esto implica conocer al enemigo, cuántos son, dónde están, qué armamento llevan, aparte de la geografía, el clima y los locks. No estos locks que se sirven con los bagels en Nueva York, pero locks, son siglas en inglés, locks, que traducidas al español significa línea de comunicación y suministro. ¿Será que a Ray Mabus y a sus generales se les olvidó haber hecho el cálculo de la situación en Afganistán? Y eso que no hemos mencionado, el fracaso de aquellas naciones imperialistas, tales como los británicos, los indios, los rusos y las demás naciones que penetraron y fracasaron. Fracasaron en conquistar este país tan extraño, donde no solo hay un rechazo a invasores extranjeros, pero una firme decisión de combatirlos. Siguiente. Oh, James Conway, jefe del Cuerpo de Marines, quien dijo lo mismo: esto se ve bastante flojo. ¿Por qué flojo? Bueno, por Dios, fíjense en el mapa. Pongan atención a la geografía y la topografía de la región. Las líneas de suministro que pasan por Pakistán son muy estrechas y muy peligrosas al cruzar el país. Esto nos ha costado tanto en términos de bajas. Ahora, ¿estuvo Pakistán de nuestro lado? No. Su objetivo fue más bien contrario, porque quisieron mantener a la India al margen de la situación en Afganistán. Esa fue la prioridad.
Entonces, se dedicaron a fomentar, en realidad, la lucha contra nuestras tropas en Afganistán. ¿Creen ustedes que nuestros generales no estaban informados o conocían esto? Ahora, se lo dejo a su imaginación. Ustedes ya se responderán si es cierto o no. Siguiente. Oh, el general McChrystal, que debería saber lo que hace, ¿no? ¿Recuerdan lo que dijo? Que iba a entregar el gobierno en una caja. Esto pasó recién 10 años atrás. Pero quizás ustedes no tienen la edad suficiente para recordar. Bueno, miren cómo él también se regodeaba de su gobierno en una caja de regalo, como dijo. Dijo que iba a ingresar por el sur a la ciudad de Marja una vez que las operaciones terminaran. Así estamos ahora en febrero de 2010 y muchos expertos cuestionan esto. Bueno, atención, tengo el orgullo de decirles que yo fui uno de ellos. Siguiente. ¿Cómo hemos podido hacer todo esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, quiero recordarles que somos un país imprescindible. Miren lo que dijo Madeleine Albright mucho antes de que pasara todo esto. ¿Por qué usamos la fuerza? Bueno, porque somos los Estados Unidos. Somos la nación imprescindible. Tenemos porte y tenemos la mejor visión entre todas las naciones. Wow. Así que somos una nación imprescindible. Entonces, ¿qué son las otras naciones? Esto se lo pregunté a unos colegas y la respuesta que me dieron es que, bueno, son prescindibles. Así es. Quedó claro, ¿no? Si el antónimo de imprescindible es prescindible, voy a comentar algo que inclusive Putin dijo enfrentándose directamente a Obama al publicar en una página de opinión en el New York Times que enfáticamente él estaba en total desacuerdo con la noción de que en el mundo hay una o existe una nación imprescindible. Y en esto sí tengo que decirle que estoy de acuerdo con Vladimir Putin. Siguiente. Oh, Petreos, el angelical Petreos, tan demonizado o tan puesto en realzado por la prensa. El Washington Post tuvo un momento de lucidez y esto es lo que dijeron. Para sorpresa de los asesores del presidente Karzai, y es que Petreos iba en camino a encontrarse con él, ¿no? Este domingo, dice el periódico, Petreos le sugirió a Karzai en el Palacio Presidencial que los afganos que están involucrados en la coalición contra nuestras tropas en Afganistán del norte puede que hayan quemado a sus propios hijos para exagerar los informes del número de bajas civiles. Quemar sus propios hijos. ¿Qué tipo de seres humanos queman a sus propios hijos? Esto está en realidad muy por debajo de lo que se considera ser humano. ¿No serán estos a los que llamamos prescindibles? Siguiente. Ahora, posiblemente muchos estadounidenses nunca hayan escuchado esto. Ocurrió en el tiempo de Vietnam, cuando Angela Davis, conocida activista y pacifista, había sido recién detenida y apareció en cadenas en la carátula de Newsweek. James Baldwin le escribió una carta desde Francia, donde se encontraba asilado, y le dijo que, cito, mientras los americanos blancos se sigan refugiando en su blancura, ellos van a dejar que millones de otras personas sean sacrificadas. En tanto su blancura mantenga esta siniestra distancia entre su experiencia y la de otros, nunca se sentirán lo suficientemente responsables de sus acciones. Tal como decimos en nuestras iglesias, perecerán por sus propios pecados, no por decir sus ilusiones. Así lee esta carta de James Baldwin, Angela Davis, del 19 de noviembre de 1970. Me atrevo a decir que si prestan atención y con una mirada desprejuiciada, para poner como ejemplo, vemos esta batalla terrible que se da en los Estados Unidos con respecto al hecho de enseñarle a tus hijos la verdad acerca de nuestro pasado racista, acerca de lo que hicimos a los originarios americanos, lo que le hicimos a los negros en este país.
El debate acerca de la exposición de nuestros hijos a esta verdad continúa y muy intensamente. Al parecer, James Baldwin da en el clavo y la verdad es que nos queda un largo camino por recorrer para ser plenamente conscientes de esta verdad. Siguiente. Sí. Solo déjenme añadir algo aquí. No solo hace falta uno para salvarnos. Muy bien. Permito añadir que no es que hemos perdido la esperanza. No podemos perder la esperanza. Tenemos la esperanza que el modo de pensar que caracteriza esta actitud altanera y racista de sentirse imprescindible, que ha sido sostenida por los Estados Unidos, está empezando a marchitarse y derretirse ante la luz del día y ante lo que nos demuestran los hechos. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que los estadounidenses descubran lo que está detrás de ese comportamiento? Bueno, escuchar esta información. De hecho, eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos esforzando al máximo para llegar a los estadounidenses que francamente no saben distinguir entre la verdad y la falsedad que les muestran los medios de comunicación masiva. Otro hecho esperanzador es que los europeos están siendo forzados a madurar, aunque de a poco. Esto lo he venido diciendo por muchos años, ya muchos años, pero lo tendré que repetir. Y es que 76 años luego del fin de la guerra, ¿verdad? Los europeos tuvieron que crecer, han tenido que dejar de actuar como niños o como adolescentes. Ya no tienen que hacerle caso a todo lo que el gobierno les dice. Y mirabile dictum, oh, maravilla de maravillas, a Angela Merkel se le paró a los Estados Unidos con el tema del Nord Stream 2, este oleoducto que viene de Rusia a Alemania, que es un tremendo proyecto, que está casi ya terminado. Eso es poco usual, yo diría sin precedentes, diría yo. Esta es la actitud que esperamos de nuestros aliados, llamados aliados. No nos conviene que sean vasallos o aduladores, nos conviene más bien que defiendan la verdad y que sean realistas. Y nosotros, los estadounidenses, tendremos que tener que cambiar de mentalidad. El término griego antiguo que identifica esto es metanoia. Nous, noia, cerebro, y meta quiere decir fortalecimiento. Esto quiere decir cambio de perspectiva. Miren lo que somos capaces. Al ver la realidad tal como es, luego esta soberbia, que también fue culpable de la tragedia griega, dicho sea de paso, esta soberbia empezará a desvanecerse. Entonces, espero que nuestros aliados, deseando lo mejor para nosotros, no nos darán la venia acatando ciegamente nuestros dictámenes, nuestros dictados, y que los estadounidenses finalmente se den cuenta que gente como Petraeus, como McChrystal, como los Albright, aquellos superhombres y supermujeres, algo así como este Übermensch, ¿recuerdan? Suena familiar, ¿se acuerdan? Deutschland, Deutschland, Uber, Deutschland, Deutschland, über alles. Es la misma mentalidad. Über alles. Lo mismo. Por sobre todo. Entonces, guardemos la esperanza, roguemos y pongamos todas nuestras fuerzas para que esta metanoia se dé en los estadounidenses y que los que aún no siguen siendo seres pensantes. Muchas gracias por su tiempo.